Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual nuevamente. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu hogar y gracias a Dios que estás interesado en seguir aprendiendo acerca de Primera de Tesalonicenses, acerca de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra esta mañana. Y el día de hoy quería pues empezar hablando de algo a lo mejor un poco triste, ¿no? Porque hace unos días tuvimos que asistir al funeral de una muy amiga nuestra y es en este tipo de eventos, vamos a decir, no muy agradables, de estos eventos que son generalmente tristes, en donde vemos verdaderamente la postura que la gente tiene en cuanto a la eternidad, porque nada te confronta más, ¿no? Con el hecho de que todos vamos hacia la muerte, pues el hecho de que alguien cercano se muera, ¿no? Y en un funeral, pues como que está muy latente este sentimiento, ¿no? Y en estos eventos, pues ves de todo. Ves a las personas que están, pues, desconsoladas, ¿no? Que están extremadamente tristes. Ves a las personas que a lo mejor sienten miedo, ¿no? Porque, pues, es algo inminente, es algo que todo mundo va para allá. Pero en esta ocasión fue un poco raro porque tuvimos la oportunidad de ver a muchos amigos y la verdad es que estábamos todos contentos de vernos, aún a pesar de las circunstancias. Y también estábamos contentos porque sabemos que la vamos a volver a ver, ¿no? Ella era hija de Dios y había creído en Jesucristo. Entonces sabemos que la vamos a volver a ver. Entonces muchos de nosotros estábamos tristes en el sentido de que ya no está, tristes por sus parientes cercanos que ya no la van a tener con ellos, pero al mismo tiempo estábamos felices porque pues sabemos que está con el Señor, ¿no? Y esto a lo mejor humanamente puede sonar raro, pero o sea, yo le doy gracias a Dios por su amor, le doy gracias a Dios por su misericordia y le doy gracias por enseñarnos que, o sea, sí se puede estar con Él para siempre. O sea, estar con Dios para siempre es algo posible. Entonces, cuando tú sabes esto, o sea, vives tranquilo y siempre tienes la esperanza de que algún día vas a ver a Dios, vas a ver a Dios cara a cara. Entonces vives diferente. Pero si tú no sabes esto, o sea, la muerte seguramente pues te causa mucha incertidumbre, ¿no? Y mucho temor, porque no tienes esta información, o sea, no tienes este conocimiento de que es posible estar con Dios para siempre. Y por eso decimos que Dios es un Dios de luz, porque cuando la luz está encendida, vemos claramente, en cambio cuando la luz está apagada, cuando estás en oscuridad, pues no se ve bien. Entonces, Dios quiere que todos andemos en luz, que todos tengamos el conocimiento que Él nos da, su conocimiento, y por eso es que nos dejó su palabra, ¿no? La Biblia, para que no ignoremos y vivamos como Él quiere y podamos estar con Él para siempre. Y precisamente de eso se trata el pasaje de hoy. Pablo y compañía querían que los tesalonicenses no ignoraran algo importantísimo, algo que tenían que tener presente siempre. Y para eso te pido que me acompañes. Vamos a seguir con 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer del 13 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, yo te quiero dar muchas gracias esta mañana porque nos permites nuevamente reunirnos, nuevamente estar dispuestos delante de ti, Señor, para abrir la palabra de Dios, para abrir tu Biblia, Señor, y poder aprender algo tan importante como esto que vamos a aprender esta mañana, Señor. Te pido por favor que tú evites distracciones, que podamos estar concentrados, Señor, buscándote a ti, buscando tu verdad, Señor, para que nos puedas mostrar algo,
que podamos aplicarlo, que podamos estar bien informados con lo que tú quieres que sepamos, Señor, y que nuestra vida refleje esta paz, esta tranquilidad y este conocimiento que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en el contexto de lo que hemos estado estudiando en esta carta, 1 Tesalonicenses, hemos visto que Pablo les decía cómo tenían que vivir, ¿no? Como discípulos nuevos, porque el Señor Jesús podía venir en cualquier momento, ¿no? Y habíamos estado hablando de cómo los iba a encontrar Jesús si llegaba en ese momento, y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Y entonces hemos visto que les dice que dejen la fornicación, ¿no? Que no estén engañando a su prójimo. Les dice también que continúen con ese amor fraternal que habían aprendido de Dios y continúen más y más en este amor. Y también les dice que trabajen, ¿no? Que se pongan a trabajar, que no se entremetan en lo ajeno y que no tuvieran un mal testimonio con los de afuera, sino que trabajaran con las manos. Entonces, como quien dice, el jalón de orejas de parte de Pablo como su discipulador continúa. Porque dentro de estos temas que está diciendo, el versículo número 13 empieza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? Entonces está siguiendo con esta lista de cosas que les está diciendo que no hagan esto, sí hagan esto, y dice, y tampoco queremos que ignoren esta cosa. Y les dice que no quiere que estén tristes, ¿no? Por esta ignorancia. No quiere que ignoraran este tema que vamos a ver, porque esa ignorancia los llevaba a estar tristes. Y tenemos que reflexionar un poco acerca de la ignorancia. Si vamos al diccionario, la ignorancia simplemente dice que es falta de conocimiento o falta de información. Entonces, cuando somos ignorantes, muchas veces quedamos expuestos a nuestras emociones. Es decir, nuestras emociones nos controlan cuando ignoramos algo. Entonces, como tú no sabes algo, entonces tienes miedo. Cuando tú no sabes qué pasó, entonces a lo mejor tienes tristeza. Cuando tú no sabes algo, entonces te llenas de dudas y eso provoca una inseguridad. O cuando tú no sabes bien algo que pasó, a lo mejor te llenas de enojo. Y es interesante porque así trabaja Satanás. O sea, él nos quiere controlar. Y si somos ignorantes, podemos ser manipulados por nuestras emociones. Podemos ser controlados por medio de lo que sentimos. Y él nos quiere controlar para alejarnos de la voluntad de Dios. Y Satanás hace dos cosas generalmente, ¿no? Él quiere que ignoremos la verdad, porque de esa forma nos puede manipular con las emociones. No, si tú no conoces lo que Dios dice, si tú no conoces la verdad, entonces eres manipulable por medio de las emociones, ¿no? Y así también funcionan, por ejemplo, los gobiernos totalitarios. Mantienen a la gente ignorante para que entonces los puedan manipular y mover con las emociones. Pero además Satanás también hace otra cosa. Si la ignorancia es falta de información, entonces dice, ah, perfecto, entonces la otra forma de esconder la verdad es llenando al mundo de información. Hoy en día tenemos tanta información que lo que pasa es que a fin de cuentas no sabes si es verdad o no, pero tú piensas que estás bien informado, estás bien lleno de conocimiento, pero no es lo mismo estar lleno de información que tener la verdad. Entonces muchas veces pensamos que sabemos, pero la pregunta sería, ¿lo que sé es la verdad o no? Y por eso Pablo empieza diciendo que tampoco quería que ellos ignoraran, porque esta ignorancia les iba a producir una tristeza. Si ellos no sabían qué pasaba con los que habían dormido, entonces podían tener una tristeza y eso no estaba bien. Entonces no quería que tuvieran esta ignorancia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir a qué se refiere con esto de los que duermen, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto a la muerte? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto de dormir? Porque claramente no se refiere a que están dormidos en su cama o echándose una siesta. Y hay una gran diferencia entre la muerte, ¿no? Y estar dormido en el sentido bíblico. Si recuerdas al principio de los tiempos, Dios le dice a Adán y Eva que de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no pueden comer.
Porque el día que de él comieres, les dice, ciertamente morirás. Y dices, pues qué interesante, porque si conoces la historia, pues obviamente comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, y pues si le seguimos leyendo, pues ahí estaban vivos. Pero tenemos que entender que sí murieron. O sea, no es que solamente por el pecado entró la muerte física, porque el plan original de Dios era seguramente que el hombre no muriera, ¿no? Tenía un cuerpo espectacular, estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios. Era una cosa espectacular. Pero por culpa del pecado, no solo entró la muerte al mundo, como dice la Biblia, que por el pecado entró la muerte, sino que también entró la muerte espiritual. Porque si sigues leyendo por ahí del capítulo 5, dice que Adán vivió 930 años y después murió, hablando de la muerte física. Pero por ejemplo, cuando muere el rey David, dice que durmió con sus padres. Entonces podemos ver que en la Biblia menciona dos tipos de muerte, ¿no? La muerte física y la muerte espiritual. Entonces tenemos que aprender un poquito acerca de la vida física, un poco de la vida espiritual, un poco de la muerte física y un poco de la muerte espiritual. Todo esto son cosas que aprendemos en el discipulado. Pero en resumen, podemos decir que el hombre murió espiritualmente por causa del pecado y también por causa del pecado entró la muerte al mundo, es decir, físicamente también nos morimos. Y por eso es necesario que el Espíritu de Dios nos dé vida nuevamente. Y esto se conoce como nacer de nuevo, ¿no? Cuando un niño nace, ¿no? Le dan su nalgadita en la pompi y inhala, ¿no? Respira y entonces dice, ok, ya nació el niño físicamente. Ese mismo aliento tiene que entrar al hombre para que viva espiritualmente. Y ese es el Espíritu de Dios que viene a morir, a vivir dentro de nosotros y ahora tenemos vida eterna. Entonces, a lo mejor físicamente lo tenemos claro. Todos entendemos que pues, en algún momento nacimos, ¿verdad? Y celebramos nuestro cumpleaños y todo. Y todos entendemos, aunque no nos guste la idea, que algún día vamos a morir físicamente. Y a todos nos pasó esto. Vivimos y morimos. No a todos les va a pasar, eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es importante entender que todos vivimos y morimos físicamente, pero no todos van a nacer espiritualmente. Solamente los que nacen de nuevo son los que van a nacer espiritualmente. Y para entender esto, acompáñenme a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 está hablando Jesús con Nicodemo, ¿no? Uno de los fariseos de la época cuando estaba Jesús. Y Jesucristo le dice que era necesario que naciera de nuevo. Y Nicodemo, como un maestro de los judíos, decía, espérame, pues ¿cómo es posible esto? ¿Cómo voy a volver a nacer? ¿Cómo voy a meter otra vez en la panza de mi mamá? Pero Jesucristo le dice, no, espérame, o sea, es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y un versículo muy famoso que viene después de esta narración que le está diciendo Jesús, de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, es el versículo 16, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para tener vida eterna, tenemos que creer en Jesucristo, y en esto se resume el concepto de nacer de nuevo. Porque entonces, cuando tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna, el Espíritu de Dios entra en ti y tienes vida, ¿no? De la misma forma que el niño respira y tiene vida física, esto es lo que tiene que pasar para que tengamos vida eterna. Y esta persona que tiene vida eterna, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de él, ya no muere espiritualmente, ¿no? Y por eso les decía, no todos van a nacer espiritualmente, porque pues no todos van a creer en Jesucristo. Solo los que nacen de nuevo no mueren espiritualmente. Entonces llegamos al siguiente punto, que es que no todos van a morir espiritualmente, porque solamente los que nacen de nuevo tienen vida eterna. Y esto es uno de esos conceptos que
A muchas personas les cuesta trabajo creer, les cuesta trabajo entender, pero la Biblia es muy clara. Y la Biblia habla de la muerte segunda, y para esto acompáñame a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice que esta es la muerte segunda. ¿No? Es la segunda muerte, porque la primera muerte es la física. O sea, por culpa del pecado todos tenemos que pasar por la muerte física. Pero la segunda muerte es para aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, es decir, los que no creyeron en Jesucristo, los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces yo te preguntaría, si a ti te preocupa la muerte, pues bueno, es algo que yo creo que a todos nos preocupa de cierta forma, ¿no? Pero la segunda muerte es la que nos debería preocupar, porque la segunda muerte es esta separación de Dios para siempre. Y esa es la que tenemos que evitar. Y si tenemos el conocimiento de lo que Dios nos dice, que podemos evitar esta segunda muerte creyendo en Jesucristo, entonces eso es lo que debemos de entender, eso es lo que debemos de creer, eso es lo que debemos buscar, tener vida eterna en Jesucristo. Entonces, ahora sí, ya que entendemos la diferencia entre morir, ¿no? Físicamente, espiritualmente, entre lo que es dormir, que es cuando mueres en Cristo, y lo que es morir eternamente, que esa es la que hay que evitar. Entonces, ahora sí, regresamos a nuestro pasaje y nos podremos preguntar, o sea, ¿por qué les decía Pablo que no quería que ignoraran acerca de los que duermen? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Para qué se los dice? Y o sea, dice claramente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque lo que le está diciendo es que nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros los que creemos en Jesucristo sí tenemos esperanza. Entonces, ¿por qué estaban tristes, no? Pablo le está aclarando esto para que no estuvieran tristes, diciéndole, nosotros sí tenemos esperanza. Y esto no es algo nuevo, esto aparece desde el Antiguo Testamento. Desde el libro más antiguo de la Biblia, como es el libro de Job. O sea, Job ya tenía este concepto claro. Y lo encontramos en Job 19, versículo 25. Job 19, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces sabemos que Job estaba sufriendo una cosa horrible, ¿no? Había sufrido muchísimo, todo el libro de Job nos cuenta acerca del sufrimiento de Job. Pero él está diciendo, en el libro más antiguo de la Biblia, o sea, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que un día lo voy a ver en mi carne. O sea, él sabía que iba a levantarse de los muertos, iba a ver cara a cara a Dios. ¿No? Y también Proverbios capítulo 14 también dice que el justo en su muerte tiene esperanza. Y esta esperanza pues la hemos mencionado ya en muchas ocasiones a lo largo de esta carta, porque Pablo habla de esta esperanza. Habla de volver a ver a Jesucristo, de que iba a regresar. Entonces todo creyente tiene que tener clara esta esperanza. Y acompáñame rápidamente a Tito capítulo 2. Porque es uno de estos pasajes que nos deben como de motivar, tenemos que recordarlos porque es algo que tenemos que tener presente. Tito 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el punto, esa es la esperanza. Todos los que creemos en Jesucristo tenemos la esperanza de que el Señor va a regresar. Tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él nuevamente. Entonces, por eso, cuando está hablando Pablo de que no se entristezcan en sobremanera como los otros, los de afuera, los que no tienen esperanza. Y continúa diciendo el versículo 14.
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dices, ay, qué interesante, porque habíamos estado diciendo que los tesalonicenses creían que el Señor Jesús iba a regresar en cualquier momento. ¿No? Ellos estaban seguros que en cualquier momento, cualquier día iba a regresar Jesús. Entonces había surgido esta duda, como diciendo, oye, espérame, pero si fulanito se murió, o sea, se va a perder la segunda venida de Cristo. ¿No? Es que mi primo, mi hermano, mi amigo se murió, entonces ya no va a ver a Jesucristo. De alguna forma se había infiltrado esta duda, esta manera de pensar, y Pablo le está diciendo, no, no, espérame. O sea, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, no se iban a perder de nada porque ellos mismos iban a regresar con él. Y este es como uno de esos conceptos que tenemos que tener claros. Nuestras opiniones tienen que estar basadas en lo que dice la Biblia. Y para entender un poquito a qué se refiere con que los que durmieron, los que murieron, digamos, en él, iban a regresar con él en su venida, acompáñeme a Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículos 42 y 43. Porque está Jesús, está en la cruz, y al lado de él están dos malhechores, ¿no? Y uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una historia muy interesante porque este ladrón está en la cruz, ¿no? Está ahora sí que sufriendo el juicio de sus acciones. Era un malandrín, era un malhechor, a tal grado que pues, se merecía la muerte por sus crímenes. Sin embargo, él creyó en Jesucristo porque él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, diciendo, tú eres el rey. Entonces, era inminente que iba a morir, pues porque estaba pagando con la pena de muerte. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces sabemos que no era porque se había portado bien, ¿verdad? Sino porque creyó. Y ya, ¿no? O sea, sabiendo que por creer en Jesucristo, hoy, ¿no? Si nos muriéramos hoy y creemos en Él, estaríamos con Él en el paraíso. Entonces la gente que muere creyendo en Jesucristo va a estar con Él. Y así van a regresar cuando regrese Jesús. Entonces, los tesalonicenses, ya con esta tranquilidad de que pues iba a regresar, los que habían creído con él, iban a regresar junto con él y que no se iban a perder de nada, entonces ahora sí, ya no había razón para estar tristes. Y Pablo les da una pequeña probadita de lo que va a pasar en el futuro. No les explica a lo mejor un poquito más a detalle qué es esto o cómo iba a ser este regreso del Señor. Eso lo vemos en el versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nota cómo le está diciendo directamente, esto es algo que Dios dice, ¿no? Como los profetas del Antiguo Testamento. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Entonces, cuando regrese Jesucristo, en el momento que regrese, pues va a haber mucha gente que no se ha muerto, ¿no? Que cree en Él y que no se ha muerto. Va a haber creyentes vivos. Entonces, esto es lo que está aclarando un poquito Pablo, ¿no? Y dice, no precederemos a los que durmieron. Pues porque los que durmieron van a venir con Él. No vamos a ser primero nosotros que los que ya durmieron y están con Él. Como el caso del ladrón este que estaba crucificado junto con Jesús. Pero continúa diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, ah, caray, a ver, ¿cómo que van a resucitar primero? No, si dice que los que durmieron iban a venir con Él. O sea, si ya venían con Cristo, ¿cómo que los muertos en Cristo van a resucitar primero? Como dice el versículo 14. ¿No? Los que durmieron en él los traerá Dios junto con Jesús. Entonces, qué interesante, ¿no? Tenemos que entender que nosotros, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos seres de tres partes. Por causa del pecado, la parte espiritual estaba muerta y solamente tenemos el alma y el cuerpo. Cuando somos nacidos de nuevo,
tenemos el Espíritu de Dios y en nuestro espíritu está vivo porque ha recibido la vida eterna. Pero después cuando muere el cuerpo, pues estamos otra vez incompletos, nos falta la parte física. Por eso la resurrección es ese nuevo cuerpo, ese cuerpo glorificado que Dios nos va a dar para que podamos estar completos nuevamente. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos, está hablando de que el primero que tuvo su cuerpo glorificado fue Jesucristo, que venció a la muerte. Murió físicamente y le dieron ahora sí que un cuerpo glorificado. Y por las características que vemos después de Jesucristo resucitado, pues vemos que era un cuerpo diferente. Vemos que era un cuerpo, o sea, diferente al que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Y luego dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, luego, ya que los muertos, los que durmieron en Él, resuciten primero, luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados. Entonces, a lo mejor piensas, bueno, pero ¿cómo vamos a poder volar? ¿Cómo vamos a poder estar de esta forma, no estar delante de Él con este cuerpo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, gracias a Dios, 1 Corintios, capítulo 15, nos explica un poquito esto, versículo 51, 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Ay, padrísimo! Este gran misterio es algo que a lo mejor pues no entendemos, ¿no? Pero para poder estar con Dios, pues necesitamos ser transformados. Y está claro, si tú moriste para cuando regrese el Señor, pues te van a dar un nuevo cuerpo. Y si cuando regresa Jesucristo tú sigues vivo, bueno, entonces vas a ser transformado. Va a ser transformado para que entendamos qué es lo que va a pasar para que podamos estar con Él. Y vamos a estar completos y vamos a tener un cuerpo que ya no va a tener ningún tipo de pecado, ningún tipo de concupiscencia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo glorificado, es un cuerpo para poder estar en la eternidad con Cristo y dice que vamos a ser semejantes a Él. Entonces cuando tú estudias la Biblia y empiezas a ver todo lo que Dios dice al respecto, como que se vuelve mucho más interesante. Y también Pablo explica el por qué les está diciendo toda esta información. Y eso termina diciendo el versículo 18. Dice, por tanto, o sea, con toda esta información que les acabo de dar, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. O sea, porque ese es el motivo de que les estuviera explicando esto Pablo. O sea, no estaba haciendo un estudio del final de los tiempos para explicar los detalles, las épocas. No, no, no. Le estaba diciendo esta información para que no ignoraran y que con esa ignorancia no estuvieran súper tristes porque se habían muerto sus amigos, sino que estuvieran tranquilos de que si se murieron iban a regresar con Jesús. Y si tú sigues vivo cuando regrese Jesús, vas a ser transformado y vamos a estar siempre con Él. Y eso es lo que tenemos que hacer con estas palabras. Nos tenemos que alentar los unos a los otros porque la muerte no nos va a vencer porque Jesús venció a la muerte. O sea, no tiene poder sobre nosotros porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, si tú estás en Él, estarás siempre y para siempre con Él. Tenemos que entender que ya sea que vivas o que mueras cuando regrese Jesucristo, vas a estar con Él. Y ese es el mensaje, que no te preocupes, ¿no? Y esa es la información que debemos de tener, que es la información que debemos de tener para no ignorar, para nosotros también no estar tristes, ¿no? Para que, o sea, creamos y difundamos que Jesús murió y resucitó y va a ser lo mismo con todos los que creemos en Él. Ahora, este pasaje yo entiendo que es un pasaje muy famoso, que muchas veces se utiliza para los estudios del rapto y demás, y a lo mejor tú pensabas, ¿no? Que
esta mañana íbamos a hablar del rapto y yo les iba a dar la postura final y la postura correcta acerca del rapto. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Por qué? Pues porque les tengo que dar tiempo a lo mejor para que estudien primero lo que dice la Biblia. Porque todas nuestras opiniones deben de estar basadas en la Biblia. Y debes de leer, pues mínimo, yo te diría, te recomendaría que leyeras mínimo 8 de los raptos que se mencionan en la Biblia. Para entender qué es lo que pasa cuando alguien es arrebatado, ¿no? Porque lo menciona muchas veces la Biblia. O a lo mejor podrías estudiar los cuadros de la misericordia de Dios y cómo es un patrón que Dios maneja, ¿no? Por ejemplo, Noé, o Lot, o Daniel, o Jeremías, o lo que viene en Apocalipsis. O sea, este es el tipo de cosas que estudiamos en Discipulado 2. Normalmente, o sea, una predicación de esto, pues, o sea, sería muy complicada y necesita el oyente tener un contexto bíblico de todo este tipo de cosas para poder hablar de estos temas. Y es normal que haya mucha curiosidad en todos nosotros acerca de lo que pasa al final de los tiempos. ¿No? Desde siempre la gente ha tenido curiosidad de que, bueno, ¿qué pasa después? ¿No? A lo mejor nos preguntamos, bueno, pero, o sea, esto tiene que acabar en algún momento, ¿no? No solo nuestra vida, que tenemos así como que, ay, ¿qué va a pasar después de la muerte? No, sino qué va a pasar al final de los tiempos. No, ¿y qué va a pasar primero? ¿Y cómo puedo saber si ya se acerca o no se acerca? Eso es algo normal que tenemos esta duda todos nosotros. De hecho, hay toda una rama de la teología que estudia esto. Se llama la escatología bíblica, ¿no? Ese estudio del final de los tiempos, de lo que pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, en un domingo en la mañana, pues obviamente no tenemos tiempo de estudiar todo esto. Pero sí se los puedo resumir. Se los puedo resumir en un concepto muy claro y puedes saber en qué consiste o en qué es lo que nos debería preocupar en cuanto a la escatología bíblica. ¿Okay? ¿En qué se resume esto del final de los tiempos? Y se resume en una frase o en una pregunta que tenemos que hacernos. O sea, cuando yo muera, ¿no? O cuando regrese el Señor Jesucristo, ¿voy a estar con Él o no? Ese es el punto. Y ese es el chiste. Y de eso se trata. O sea, en cuanto a cada uno de nosotros. Cuando regrese Jesucristo o cuando me muera, ¿voy a estar con Él o no? Esa es la única preocupación que deberíamos de tener. Por eso estudiábamos la semana, no sé si la pasado, hace unas semanas, eh, que la única, más bien que la preocupación es aquello, ¿no? Suficientemente importante como para que nos mueva a ocuparnos, como dice la Biblia, ¿no? Debemos ocuparnos en nuestra salvación. No dice que nos preocupemos por nuestra salvación, porque pues, si ya la tienes, no tienes que preocuparte, sino que tienes que ocuparte en ella. La preocupación, lo que viene antes, la preocupación es si tienes esta salvación o no. Esta salvación que solo ofrece Jesucristo. Entonces cuando nos topamos con un pasaje como este, nos debe poner a pensar. O sea, si yo muero hoy, ¿sería una muerte, una separación de Dios? ¿O simplemente sería un dormir? ¿No? Si yo muero hoy, ¿me iría con Él? ¿Me podría decir Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso? O la otra, el otro final, ¿no? Si el Señor Jesús viniera hoy, ¿yo me iría con Él o no? Y Pablo les está diciendo esto precisamente para evitar la ignorancia. Porque la ignorancia es uno de los problemas más fáciles de resolver. Simplemente se quita con el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esta verdad que todo mundo debe de conocer? Que Jesús murió por nosotros. Que Jesús entregó su vida para que pudiéramos estar siempre con Él. Para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y que por culpa del pecado no estemos separados de Dios para siempre. Eso es lo que Él vino a resolver. Es lo que vino a arreglar. Entonces, todo el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces sí, si tú tienes vida eterna, entonces ya sea que mueras, ¿no? O que vivas cuando regrese, estaremos siempre con Él. Ese es el punto. Y yo creo que el mundo está como está porque está ignorando o es ignorante de Dios y de la verdad de Dios.
Y esto nos lleva a todo tipo de problemas. Y es un mundo raro porque es un mundo en donde hay más información a la mano que nunca antes en la historia. Entonces a lo mejor te tienes que preguntar, porque a lo mejor tú no crees que eres un ignorante, tú piensas que tienes muchísima información, muchísima información. Entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿qué es lo que yo sé? O sea, y eso a lo mejor, como dicen comúnmente hoy en todos los temas y las discusiones, checa tus fuentes. ¿Cuál es tu fuente de la verdad? Porque la Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Jesucristo es la verdad. Y también nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Entonces cualquier cosa que no es Jesús, cualquier cosa que no es la palabra de Dios, no es verdad. No es la verdad absoluta. Porque la verdad absoluta no depende de mi opinión o de mi perspectiva, porque yo no tengo todas las opiniones, yo no tengo todas las perspectivas. Solamente la verdad puede venir de un ser superior y ese es Dios. Por eso lo que nosotros conocemos debe estar basado en su verdad. Y como les decía, la ignorancia es algo pues, no tan grave porque se quita fácilmente. No es tan complicado como la soberbia, ¿no? Como la necedad o como otras cosas, que también se pueden quitar con la ayuda de Dios. Pero la ignorancia se quita aprendiendo de Dios, como veíamos la semana pasada. Pero para esto necesitamos de su espíritu para que nos enseñe las cosas, para que nos enseñe su palabra y para que podamos vivir en conexión con la iglesia, con los demás hijos de Dios, que nos ayudamos, nos apoyamos unos a otros. Aprender de Dios nos ayuda a no ignorar. Y por eso dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Estas palabras de la verdad de Dios. Porque Dios tampoco quiere que nosotros ignoremos. Quiere que sepamos su plan. Quiere que vivamos con esta esperanza de que el Señor Jesucristo va a regresar. Y es nuestro trabajo animarnos unos a otros con estas palabras. El Señor viene y viene por nosotros. Y si no nos toca verlo, amén, no pasa nada. ¿Por qué? Porque vamos a regresar con Él, porque vamos a estar con Él. Y ese es el enfoque que debemos de tener a diario. Si morimos o si vivimos, estamos en Él y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, si nosotros sabemos esto y creemos lo que Dios dice, entonces tenemos esta esperanza. Si tenemos esta esperanza, nuestra vida debe reflejar esto. Debemos de vivir en Él. Y si vivimos en Él y tenemos esta esperanza, tenemos la responsabilidad de esparcir esta palabra de verdad, esta palabra de vida eterna para que más personas tengan la misma esperanza y no estén tristes, no estén desanimados, no estén desconsolados como veíamos en el funeral. O sea, si tú sabes que estás con el Señor, no vas a estar triste porque sabes que lo vas a volver a ver. Sabes que tarde o temprano vamos a estar juntos nuevamente y vamos a estar con Él para siempre. Vamos a combatir la ignorancia que ha infiltrado todo el mundo, la ignorancia de la verdad, esparciendo lo que Dios nos ha revelado por medio de la palabra, viviendo en esa verdad que Dios nos ha revelado, siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Para qué? Para que más personas salgan de la ignorancia, tengan esta misma esperanza y sigamos esparciendo la verdad de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, damos muchísimas gracias, Señor, porque con tu palabra, Señor, no nos permite ser ignorantes, Señor. No nos dejas estar sin esperanza, no nos dejas estar con duda, no nos dejas estar con temor, Señor, porque nos has revelado todo por medio de tu palabra, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque siendo el Dios del universo, Señor, pues no te guardas nada, sino que nos lo compartes para que podamos vivir en ti, Señor, descansando en ti, tranquilos en ti, motivados en ti, Señor. Te pido que el hecho de que tú nos reveles esto, Señor, nos motive a quererlo compartir con otras personas, a que vivamos verdaderamente esperando que vas a regresar. En cualquier momento puedes regresar, Señor, y que vivamos con la tranquilidad de que en cualquier momento que tú regreses vamos a estar contigo, y que eso nos motive, Señor, no solo a compartirlo, sino a vivir como unos hijos dignos de ti.
para que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad y no nos alejemos de ti avergonzados, Señor. Te pido que esto sea una realidad, Señor. Te pido que este mensaje lo podamos compartir con más personas, Señor, para que no estén tristes, para que no tengan miedo, Señor, para que no vivan con inseguridad, Señor, sino que vivan confiados en ti, Señor, que nos has compartido tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que pues hayas tenido una Semana Santa muy agradable y si sigues de vacaciones la siguiente semana, pues que sigas descansando, que nos podamos ver pronto, que Dios te bendiga y hasta la próxima.